aquí el mismo orden para el contenido, introducción. Hasta ahora hemos estado viendo la estadística descriptiva, básicamente un resumen de la información como tablas, como gráficos, ¿no? Entonces, respecto a lo que es la presentación de la estadística inferencial, simplemente se le va a añadir ahí el resultado de la prueba inferencial. No es mucho lo que va a cambiar respecto a la presentación, pero cómo hacemos la estadística inferencial, eso es lo que vamos a ver ahora. También ya hemos tenido una clase en la unidad anterior sobre lo que es el muestreo, ¿no? Y entonces, cuando hacemos estadística inferencial, bueno, nosotros vimos que de la población tomamos una muestra y eso es el muestreo, ¿no? Pero ahora estamos viendo en el camino para completar el ciclo, tomamos a la muestra y de esa muestra vamos a hacer conclusiones para la población. Pero claro, los profesionales de la estadística exigen un primer requisito y único requisito, que es que la muestra sea aleatoria. Si la muestra no fue aleatoria, no puedes dar tus conclusiones para toda la población. Pero eso no quiere decir que tu estudio no sirve, que no es válido, que no vale decir. Pero solamente tu conclusión va a abarcar a la muestra que hiciste, ¿ya? ¿Por qué? Porque no fue aleatoria y la mayoría de los trabajos que hacemos aquí, las tesis que hasta ahora han sido sustentadas, la gran mayoría, en pregrado, que inclusive en posgrado, no fueron aleatorias. Ese pequeño introducción. Y entonces aquí vamos a hablar de las pruebas de hipótesis, que son parte de lo que se llama estadística inferencial. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una inferencia de la muestra a la población. Y entonces, claro, aquí ya le llamamos el procedimiento de 5 pasos. Nosotros inicialmente hace muchos años usábamos y bueno, yo sigo usando el libro de bioestadística de Daniel Way. Él proponía 9 pasos, pero nosotros nos hemos ahorrado unos cuantos, con la finalidad que ustedes recuerden cuáles son esos 5 pasos. Porque obviamente si son pasos, primero hacen el primer paso, luego el segundo, el tercero. No nada de estarse salteándose los pasos o haciéndolos en orden desordenado, ¿no? Y entonces el primer paso, ¿no? Tenemos que verificar la normalidad de las variables numéricas. Si la variable es cualitativa, ya sea nominal o ordinal, no necesitamos hacer normalidad, ya sabemos que ellas no son normales, simple y llanamente. Entonces ahorita ya vamos a explicar en un siguiente momento a qué llamamos normal. Pero básicamente es, acuérdense, curva asintótica acampanada. ¿No? Asintótica por lo que los dos extremos nunca llegan a tocar el eje de las abscisas, siempre están así, aunque sea una milésima, un quinto decimal, pero no todo. Ya. Entonces, la normal, si sale que nuestra variable es normal, entonces podemos hacer con toda confianza la prueba paramétrica. Claro, hay otros requisitos más, pero nos hemos concentrado en ese, ¿no? Y entonces, cuando no es normal, en realidad puede tener cualquier forma. Aquí estamos haciendo una de las tantas formas no normales, ¿no? Es toda una familia de distribuciones y hay variedad de formas. Simplemente no es esta. Básicamente así definimos una distribución que no es normal, porque no es simétrica, la definimos, no es esta. Normal es esta y las otras, cualquiera que sea. Por eso también se le llama de libre distribución. Paso 2. Paso 2. Es muy importante que ustedes se planteen las dos hipótesis, la nula y la alterna. ¿Ya? Son solo dos, la nula y la alterna. Pero esas hipótesis son para la estadística, un error muy común que siguen cometiendo, inclusive en algunas tesis publicadas que se van a encontrar, no solo en nuestras, sino también, sobre todo, del Perú y del extranjero. O sea, esas tesis ponen en la parte de hipótesis, ponen las dos, no pues. Solamente van a poner la de investigación, que es la segunda, que es la alterna, ¿no? Pero aquí, ¿no? Como estamos aprendiendo a hacer la prueba, solo vamos a seguir mencionando a todos. Ustedes para demostrar, inclusive en el examen, para demostrar que conocen el tema, tienen que poner las dos. Paso 3, nivel de significancia, ¿no? Generalmente son dos, 0.05 y 0.01.
pero nada impide, eso ya es por costumbre, por así decirlo, ¿no? Ustedes, yo sé que han leído muchos artículos científicos en los cursos del primer año, porque yo sé que se la han pasado leyendo, nada de laboratorio. Nada les impide hacer una nivel de significancia de 0,6, de 0,7, entre 5 y 1, ¿no? Perdón, 0,2, 0,3, pero los clásicos son. Luego nos vamos al paso 4, que es la prueba estadística que hayamos elegido, ¿no? La aplicamos, y cuando la aplicamos vamos a llegar a una conclusión, entonces tenemos que tomar una decisión. Les va a dar un p-valor, ustedes son muy afortunados porque han llegado al uso de la estadística cuando ya todos los procedimientos engorrosos, todos monótonos, aburridos y demás, donde en cada paso pueden haber errores. Si se equivocaron de sacar la raíz entre pública y se les tiene esa parte, ya todo lo demás está mal, pero aquí no. Ya tenemos programas estadísticos que nos hacen esa chambita, ese trabajito, y entonces por lo tanto nosotros de frente ya llegamos a un p-valor. Antiguamente cada prueba estadística nos daba un determinado valor, un número, y teníamos que ir con ese número a una tabla, ¿no? Y con las limitaciones que tiene la tabla, porque no tiene todo el universo, tiene solo 4, 5 columnas, qué sé yo, no tiene todo. Pero ahora no. SPSS, el unidad, y lo que estamos conociendo también, todos nos dan un p-valor. Y entonces, miren, lo que tienen que aprender es bien poquito. Solamente tienen que mirar el p-valor que les ha dado la computadora, el programa, y tienen que mirar. Si es mayor o igual a 0,5, aceptan la hipótesis nula. Pero, si es todo lo contrario, o sea, si es menor a 0,05 o 0,01, según el nivel que le haya fijado, pero lo más común, y por eso he dejado 0,5, porque en el curso vamos a usar 0,5, para que no se estén confundiendo, entonces rechazamos la hipótesis. Entonces, esos a grandes rasgos los 5 pasos, y vamos a ir desglosando cómo vamos haciendo un programa. Entonces tenemos, podemos tener una hipótesis que diga que la prevalencia de anemia en la escuela de nutrición es del 50%. ¿Ya? Eso dice la nula. La hipótesis de la igualdad siempre va a ir un signo igual a la hipótesis nula, pero no va solito. Puede ser mayor igual o menor igual, pero siempre el igual es acompaña. Entonces, y la alterna va a ser todo lo contrario. Si la nula dice que son iguales, entonces la alterna tiene que decir son diferentes. Así de simple. La nula y la alterna son hipótesis opuestas, ¿ya? Opuestas. No deben coincidir. Entre las dos cubren todo el universo de posibles. Ya. Entonces, respecto a las hipótesis, se han elaborado distintas pruebas de hipótesis. Había un antiguo nombre, no puedo encontrar quizás, del siglo antepasado, que le llaman dosimacía. Son pruebas de hipótesis, no me salió ese nombre, pero las pruebas de dosimacía. Entonces, se pueden hacer para diferentes conjuntos de datos, pero cualquier hipótesis, cualquier prueba de hipótesis que ustedes quieran hacer, siempre van a necesitar dos hipótesis opuestas. Ahora estamos haciendo las paramétricas que siguen una distribución normal. La próxima, bueno, las más conocidas, y luego viene la próxima semana las pruebas no paramétricas que tienen una distribución libre, pero todas las conocidas y por conocer, y las que se inventen los estadísticos del siglo XXI, tienen que ser la nula y la alterna. Espero que haya más estadísticos de lengua española, porque esos nombres que tienen cada uno de esas pruebas es el apellido de quien los inventó, los descubrió. Y a veces se van agregando los apellidos porque uno la descubrió, el otro le mejoró el libro y así. Entonces el nombre es así. Un trabalero. Entonces, la hipótesis nula es la que debe probarse. O sea, matemáticamente está construido así este tema de las hipótesis, entonces es la que debe probarse. Desde el punto de vista matemático, la hipótesis nula se establece con el propósito de ser rechazada. Increíble, ¿no? Le hacen todo su matemática a la prueba de la hipótesis nula, pero la idea es rechazarla. ¿Por qué? Porque nuestra hipótesis, la hipótesis de investigación, generalmente va a ser la hipótesis alterna. Entonces,
Cuando yo estaba aprendiendo eso hace siglos, entonces se me hacía una confusión porque tenía dos hipótesis, ¿no? Entonces, para que ustedes no se hagan esa misma confusión, solo piensen, cuando tienen que tomar una decisión, solo piensen en una hipótesis. ¿Cuál de ellas? Nula. La nula. Toda la estadística está hecha para la hipótesis nula, ¿no? Entonces, recién cuando nos obligan a rechazarla porque el p-valor es muy grande, recién se acuerdan que no se pueden quedar al aire, ¿no? Ya rechazaste uno, entonces recién te acuerdan que hay una antena. Solo piensen en una, ¿no? Cuando tomen una decisión, solo. Y por default, ¿no? Solo tengo dos, que no hace una, entonces, algo así, ¿no? Muy bien, entonces se procede a tomar la hipótesis alterna. Seguimos. Bueno, sí, aquí básicamente para recalcar las diferencias, la hipótesis nula es la que contrastamos, que tiene toda la matemática por detrás, los datos pueden refutarla, no debería ser rechazada sin una buena razón, ¿no? Y por otro lado, también, a ver, cuando lo vean por escrito se van a dar cuenta, los que ponemos HA somos los empíricos de la estadística, ¿no? O sea, no usamos la estadística, pero no somos estadísticos de profesión, de carrera, qué sé yo. Pero cuando ven un H1, quien escribió eso es un estadístico. Así, porque a una le llaman 0, ¿no? Y a otra le llaman 1. Tiene lógica, ¿no? Una es 0 y la otra es 1, pero nosotros le llamamos la alterna, ¿no? No se vayan a confundir, por lo que habla de la H1 también es lo mismo que habla sobre el H sub A, que es la hipótesis de investigación. Niega la hipótesis nula, es la hipótesis de investigación. Los datos pueden mostrar evidencia a su favor, pueden mostrar, y luego pueden refutarla, pero no debería ser aceptada sin una gran evidencia a su favor. Claro, muchas veces nos va a tocar, bueno, simplemente para acortar pasos o tiempo, qué sé yo, hay valores que van a salir cercanos al punto de corte, ¿no? Vamos a encontrar que según usemos tal prueba, un chip cuadrado es más evidente, porque el chip cuadrado nos da varias cosas del chip cuadrado. Una que es 0,49 y la otra es 0,51. ¿No? Entonces, para empezar, el hecho de que esté tan cerca al punto de corte ya no es tan confiable la decisión que vayamos a tomar, ¿no? Pero de modo, algo hay que decidir, ¿no? Entonces, acá otra vez para recalcarles, ¿no? La hipótesis de igualdad puede ir el signo igual solito. Eso es cuando, no quise complicar mucho el asunto, pero eso es cuando tenemos dos polos. Es decir, cuando digo que son diferentes, un grupo puede ser mayor, el grupo A, o puede ser mayor el grupo B. Cualquiera de los dos. Cuando digo son iguales o son diferentes. Así esos van emparejados también, cosa que mezclan las cosas, ¿no? El signo igual va con el signo diferente. Eso quiere decir que es de dos polas porque no sabemos cuál grupo es mayor, ¿no? O cuál grupo es menor. Y entonces, para que siga siendo la hipótesis de la igualdad, y estoy trabajando pensando, ¿no? Que en el caso de hemoglobina, hombres y mujeres, es muy probable, por razones fisiológicas, ¿no? Por las necesidades de requerimientos, con una misma alimentación, los hombres es más probable que cubran su requerimiento ampliamente, no lo con el zinc, ¿no? Ellos tienen más requerimiento de zinc que las mujeres. Y entonces, en ese caso yo sí tengo razones válidas, porque es una o dos polas, yo tengo que tener, para eso son los antecedentes de la investigación, ¿por qué cojo de una o de dos polas? Pero eso ya son temas, en los que seguimos pensando. Entonces, cuando cojo de dos polas, entonces ahí la igualdad es mayor o igual, o menor o igual. Ahí es donde entra el signo de mayor o igual. ¿Por qué? Porque aquí está direccionado a uno de los dos grupos, o a uno de los grupos, cualquiera de ellos. Entonces, seguimos. Por ahora vamos a trabajar con que hoy día solamente con que es igual o es diferente. Bueno, acá solamente una advertencia desde el punto de vista de los hermanos, de los amigos, de los profesionales estadísticos, ¿no? Debe señalarse que ni las pruebas de hipótesis ni la diferencia estadística, que es lo mismo, conducen a una prueba de hipótesis, sino que simplemente indican que esa hipótesis está apoyada por los datos.
Muchas veces, ahora más que antes, ¿no? Van a encontrar muchos datos, muchos artículos que se basan en estudios previos, ¿no? A ver, la suplementación de la condroitina es buena para la entonces van a encontrar que algunos estudios apoyan y otros que no, ¿no? Y así. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Es que un solo estudio, una sola prueba, si no tiene fundamentos biológicos, fisiológicos, no necesariamente nos van a probar, ¿no? La aceptación, que el hecho de que hayamos aceptado una hipótesis no implica una demostración. Eso toma mucho más evidencia, más. Inclusive, yo creo que ustedes han llevado un excelente curso de investigación y ahí les han hablado de los niveles de evidencia, ¿no? Y entonces, el más alto de todos, ¿cuál es? ¿Qué tipo de estudios son los que nos dan mayor evidencia? ¿Los descriptivos, los observacionales o los son los estudios experimentales los que nos van a dar una mayor contundencia, qué sé yo. Pero aún así siempre hay un sesgo, somos imperfectos. Además, conforme va avanzando la ciencia, los aparatos que miden, qué sé yo, entonces algunas cosas que antes parecían correctas o verdaderas ahora no lo son. Entonces, cuando no es posible realizar la hipótesis nula, no se puede decir que es verdadero. Esa es la forma también, así van a reconocer si un trabajo fue escrito por un estadístico o un no estadístico, es que ellos hablan al revés. O sea, nosotros para simplificar las cosas hablamos en un lenguaje coloquial, ¿no? Entonces simplemente, como veía la primera diapositiva, aceptamos o rechazamos, ¿no? Así hablamos nosotros, porque si no, para mí si no es una corrupción, supongo que para la mayoría, pero no. Entonces los estadísticos simplemente dicen acepta o no acepta, ¿ya? No hablan de rechazo, no aceptamos. En este caso no se dice que es verdadera, sino que probablemente es verdadera, porque ya saben que la estadística casi es de la incertidumbre. Si no hay incertidumbre, no hay estadística, no hay estadística posible, ya es un hecho consumado. Entonces, cuando hablamos de incertidumbre, y la incertidumbre la llevan hasta el último extremo. Si no, todos los millonarios serían estadísticos. Bastaría con conocer estadística para ganarse la tinta y todas esas cosas. Ok, entonces aquí también hay un gráfico, una tabla, que espero que la recuerden toda su vida. No es para hoy, no es para el examen, no es para el segundo año, no. Inclusive cuando ya tengan su tesis de licenciatura, la de maestría, la de especialidad, la de doctorado, eso no se les debe olvidar, ¿no? No creo que cambie de aquí a unos 50 años. Entonces, y ahí esta es la fuente de la incertidumbre. ¿Ya? Esta es la fuente de la incertidumbre. Todo el tiempo, si se dan cuenta, estamos tomando decisiones, ¿no? Hoy día debo ponerme este saco, o el otro que es impermeable, o el otro que tiene esto. Entonces son decisiones basadas en qué. Bueno, antes era posible confiarse un poquito que sean las predicciones meteorológicas, pero con esto del cambio climático, estamos en otoño y ya en invierno, tal vez de mayo, pero hoy día es un día comparado con los anteriores. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión, ¿ya? Pero hay un estado real de las cosas. Entonces, nosotros como decía, ¿are you listening to me? Keep quiet, please. No puedo gritar más de lo que puedo gritar. Entonces, en cuanto a decisiones, decíamos que había solo dos. Una aceptamos y otra rechazamos. ¿A quién? A la nula. ¿Aceptamos o rechazamos? Esa es la decisión que tomamos nosotros en base a los resultados de nuestro trabajo. A lo que el resultado que nos da la computadora, qué sé. Pero en el mundo real, que no lo conocemos, pero intentamos tomar decisiones en base a ese mundo real, puede ser que la hipótesis nula sea verdadera o puede ser que sea falsa. Eso nunca lo vamos a saber. Nunca. ¿Ya?
Entonces, si nosotros aceptamos la nula y es verdadera, hemos tomado una buena decisión. Pero si la rechazamos, la hipótesis nula y es falsa, también hemos tomado una buena decisión. Porque esa es la idea. Aceptarla cuando sea verdadera y rechazarla cuando sea falsa. Pero ¿qué sucede? Como no conocemos el estado real de la cosa, porque mucho de la estadística, como digo, se basa en la aleatoriedad, que no siempre la usamos, y también se basa en el conocimiento de la población. Rara vez tenemos los parámetros de la población. Generalmente trabajamos con la muestra. Y bueno, hay toda una teoría de diferencia estadística, y entonces de todas las muestras posibles nosotros solo tomamos una. Nadie más toma más de una porque es costoso, pues, ¿no? Hacer una muestra. Y si el ente se está tomando todos los años muestras, pues la muestra para ese año. Porque la realidad está cambiando. Entonces no podemos decir que están tomando a todas las personas, ¿no? Si una muestra de 20.000, ¿no? Porque son enormes las pacientes. Igual, sigue siendo una muestra, pues si somos 33 millones de personas o más, ¿no? Y ahorita no van a tomar ya, entonces, si aceptamos la hipótesis nula y es falsa, hemos cometido el error tipo 2. Por ahora no nos vamos a ocupar mucho de ese tipo de error, pero siempre lo he visto asociado a el cálculo de tamaños de muestra cuando queremos hacer una comparación. Queremos hacer un estudio de experimental, que sea con ratones, con sensoras, qué sé yo. Entonces, muchas veces los estudios no llegan a la conclusión porque su tamaño de muestra fue muy pequeño. Entonces, el beta nos ayuda también con eso. Entonces, ahí lo tenemos como muestra, el beta, cuando una hipótesis nula que es falsa, ¿qué le hacemos? La aceptamos y es falsa. Pero el que sí vamos a tener que conocer aquí en las hipótesis la prueba de hipótesis es el hecho de, siendo verdadera, yo la estoy rechazando. La hipótesis nula es verdadera y yo la estoy rechazando. Entonces ahí estoy cometiendo un error que se llama error tipo 1. A ese error tipo 1, que es una probabilidad, porque si no sabemos cuál es el estado real, entonces todos son probabilidades, también se le llama nivel de significación o significancia. Ahora, alfa y beta están inversamente relacionados y solo puedes disminuir ambos si aumentas el tamaño de la muestra. Muy bien, seguimos. Bueno, aquí no se ve tan bonito, todos más o menos todo lo seguimos. Ya, entonces aquí está la curva normal y entonces el área bajo la curva es 1. Lo que yo siempre todas las curvas. El área es 1. Ya se divide la proporción más grande, pero todo es 1. Entonces, para las hipótesis las dividimos en dos partes. Este es para la prueba de una sola cola, la dividimos en dos. El área más grande, se llama área de aceptación de la hipótesis nula, porque le damos la mayor chance de que si es verdadera la aceptemos. Nos damos el 95%. Por eso decimos, toda la estadística diferencial está basada en esta hipótesis nula, que es la parte más grande. Y aquí tenemos el área de rechazo. La parte más pequeñita, si acá hay 0,95 y acá hay 0,05, es el área de rechazo. Ahora, hay un valor crítico, que es el 0,05, en este caso es 1,65, un valor crítico, el cual nos va a dividir en dos el área bajo la curva. Entonces, este es un punto, pero este es un área, aunque sea chiquito, pero es un área, es decir, más grande. Y entonces este nivel de significancia llamado alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula que es verdadera. Entonces, aquí tiene hasta 3 nombres, ¿no? Nivel de significancia, significación, unos nombres, alfa, 3 nombres y error tipo 1. Hasta 4 nombres.
se elige un valor pequeño para el alfa para hacer la probabilidad de rechazo, para hacer que la probabilidad de rechazo para una hipótesis nula sea pequeña. Los niveles de significancia más frecuentes son 0.05 o 0.01, como ya les dijimos anteriormente. Y a partir de este nivel de significancia tenemos un nivel de confianza, que es un complemento, ¿no? Es decir, es 1 menos alfa, ese va a ser nuestro nivel de confianza. Entonces, si 1 es 0.01, 0.05, 0.01, el nivel de confianza sería para el 0.05, 0.095 y para el otro nivel de significancia, el 0.01 sería 0.0. Ya, entonces generalmente también son utilizados como porcentaje. Insisto, en realidad nunca sabemos si hemos cometido el error tipo 1 o el tipo 2. Por eso siempre se habla de la probabilidad. En estadística, sobre otra parte, todo es probabilidad. Bien, seguimos. Y el resumen, sí, por favor. Ustedes, ahora es tan fácil hacer las pruebas de hipótesis que pueden cometer el error de simplemente entrar y hacer la prueba y qué sé yo, y después no saben si van a aceptar o la van a rechazar. Y si la aceptan, no saben cuál es la conclusión. Entonces, por favor, siempre hay que plantearse las hipótesis antes de empezar la prueba estadística, ¿no? Antes de que salgan los resultados, ustedes tienen que haber recogido esta pregunta. La hipótesis nula, solo estamos repitiendo lo más importante de todo, la hipótesis nula científicamente es más simple y la que se demuestra estadísticamente. La alterna suele ser la hipótesis de investigación. H sub 1 es lo mismo que H sub A. Debe ser, y el alfa o el nivel de significancia debe ser pequeño. Rechazar una hipótesis nula consiste en observar que este alfa sea menor de 0.05, menor que este nivel de significancia. Rechazar una hipótesis no prueba que sea falsa. No prueba que sea falsa porque como no sabemos la realidad, como no estamos cometiendo el error tipo 1. No rechazar una hipótesis no prueba que sea verdadera. Podemos estar cometiendo el error tipo 2. Y cuando dice que alfa es pequeño, ¿significa que debe ser menos de 0.05 o...? No, debe ser 0.05 o 0.1. Sí, como les decía, eso es más por conveniencia, por costumbre, qué sé yo, porque puede ser entre 0.5, 0.1, 0.4, 0.3, 0.2, podría ser cualquiera de ellos, pero no 0.5 o 0.1. Sí, a eso se refiere con pequeña comparada, a ver, vamos a regresar a pequeña comparada con el área de aceptación. Aquí ves, el área de aceptación es la más grande, el 0.95 ese es el área de aceptación y el de rechazo siempre es más pequeño. Muy bien, como yo sé que este tema es algo denso y no siempre el tiempo nos alcanza para explicar todo o explicarle a todos, que ya tienen cierta familiaridad o qué sé yo. Entonces, para los que quisieran saber respecto a las pruebas de normalidad, este es un enlace y aquí hay otro, ¿no? La próxima semana sí vamos a necesitar trabajar con ese PSS. Entonces lo primero que voy a colgar para la próxima semana son un archivo. O ya lo tienen. A ver, levanten la mano los que tienen ya SPS en sus computadoras personales. Claro, pero una preocupación menos. ¿Cómo lo consiguen? Como el que hicimos la vez pasada. Sí, claro, lo descubrió fue un francés, qué sé yo, pero luego de eso formuló la curva, ¿no? Esa curva es el resultado de una ecuación, que ahorita la vamos a ver, ¿no? Entonces no viene del aire, viene de una curva, de una ecuación. Y bueno, como
la hizo muy conocida el señor Gauss, por eso le llaman también campana de Gauss. Campana de Gauss, están hablando de la curva normal. Y este conocimiento me parece importante para ustedes que de aquí a un año, tanto en el segundo año, primer semestre, en el tercer año, primer semestre, van a llevar un curso que se llama Crecimiento y Desarrollo. En ese, si algunos tienen sobrinos, ¿no? Hermanos pequeños, que han visto crecer, cuando van a la posta, al establecimiento de salud, les da un tríptico donde van anotando mes a mes, sobre todo el primer año, cómo va aumentando de peso, de talla, qué sé yo. Vamos a ir al hospital. Probablemente. Y entonces lo deberían ir a una posta, porque el crecimiento y desarrollo es un curso de niños sanos. Porque aparte ustedes van a llevar un curso que se llama Nieto 2, que es para los niños maridos. Entonces, es importante que sepan que cuando se le toma el peso y la talla del niño, hay algo que se llama la normalización del dato, o sea, convertir ese dato en un Z-score, en un puntaje Z, es decir, qué distancia está ese niño hacia arriba o hacia abajo, ¿no? De la media o de la mediana de los niños que están creciendo óptimamente. Y entonces, para eso es una de las utilidades comunes que se usa la curva de Gauss. Y principalmente para niños, adolescentes hasta los 18 años, porque en adultos el punto de corte para ver si el peso está normal, pues es el mismo entre los 20 o los 19 y los 29 años. Ya, entonces esta curva normal está determinada por dos parámetros. Una es la media, no la leyó. La media, a ver, cuando hablamos de media muestral es una M, pero cuando hablamos de una media poblacional usamos una mu. Una letra griega mu es M de media, ¿no? Y esta es la desviación estándar, es una S. Si quieren escribirla, escriben una S y luego le ponen símbolo y aparece eso, ¿no? Un signo. Ya, entonces, es poblacional. Entonces, toda curva normal tiene una media igual a 0 y una desviación estándar igual a 1. La distribución normal es muy importante para saber si corresponde a hacer una prueba paramétrica o no paramétrica. Bueno, en el curso, ¿no? Vamos a aprender ahorita, va a ser el primer ejercicio, cómo averiguar si los datos tienen distribución normal o no. Y entonces, vamos a saber, vamos a aprender cómo reconocer. Ya, y como le digo, esa curva viene de esta forma. Bueno, lo que son matemáticas, Carlos Avanza. Derivadas, pequeños. Ahora les voy a decir. ¿Qué propiedades tiene? Es simétrica respecto a la media. Tiene forma de campana, ya es lo primero que le vemos. Tiene una moda que coincide con su media y con su mediana. Es asintótica, es decir, que los extremos nunca llegan a tocar el eje de las abscisas. Y el área bajo la curva está situada aproximadamente, el área bajo la curva es allá, entre dos desviaciones para arriba y dos desviaciones para abajo, está cubriendo cerca del 0.95% del área total, que el área total es igual a 1. El área bajo la curva es 1. Pero entre las dos desviaciones estándar, ya, aquí viene. Esta es la media, ¿no es cierto? Entonces, entre estos dos extremos, viendo al gráfico de la página 17 para los que no me están viendo, entonces, siendo entre estos dos extremos, más y menos 2, ahí está el 95%, el área, eventualmente el 95%. Y también está en porcentaje. Entre más y menos 1 está el 68% de la población, y entre más y menos 2, 95% de la población es 1. Muy bien. Bueno, entonces esto es lo que he encontrado
en una página y el título, y lo he dejado el título porque dice así que en este caso yo no tengo duda que las tres son normales, pero lo que está cambiando aquí es el valor de la media. Aquí la media es 0, la media es 5, la media es 10. Las tres son igualitas, vamos a cambiar el valor de la media. Pero en esta otra, ahí sí tengo entrado en dudas, pero los que hicieron este gráfico dijeron que esto era, las tres son normales. Normalmente solo esta le dicen que es normal a las otras. Dice que como tienen la misma media, todos tienen la media 5, pero lo que varía entre ellas es sí. Otra forma también de ver ¿no? La propiedad de la forma de la distribución normal es esta misma. Esta, por ejemplo, tiene una simetría negativa, ¿no? ¿Sí? Que la bolita está hacia el lado izquierdo. Y aquí al contrario, simetría positiva, porque la bola de la curva está hacia el lado derecho. Y bueno, creo que la vez pasada hemos hecho también un cuadro, un gráfico de cajas y bigotes. También hicimos entonces, en realidad el cuadro, el gráfico de cajas y bigotes puede tener, por ejemplo aquí, esta patita, esta bolita es más corta que esta, ¿no? A veces, claro, esta es la de una curva normal porque las dos son del mismo tamaño, no hay outliers. Y aquí al contrario, tiene la... Entonces es más difícil para mí interpretar un gráfico de carga. Seguimos avanzando. Allá. Entonces hoy día lo que vamos a aprender en el primer ejercicio, ¿me ayudas con eso? Entonces, aquí lo que... Entonces, aquí vamos a determinar la normalidad. Entonces, una forma de saber si es normal o no, avanza. No, con el clic nomás mejor, de página en página. Ya. Entonces uno se llama el coeficiente de kurtosis, es decir, normalmente siempre lo hemos visto como el grado de levantamiento, pero el asunto aquí es que es el grado de achatamiento de la curva con respecto a la curva normal. El nombre le viene del griego puntos, que quiere decir arqueado. Es una medida de la variabilidad, ¿no? Mientras más variables sean los datos, entonces más aplanada va a ser la curva, ¿no? Ya, y ahí hay tres. Mira, se olvidó. Bueno, lepto, meso y platiquímica, ¿no? Entonces, generalmente se está considerando como normal solo la mesocúrtica, que tiene la concentración moderada. Claro, y ahí hay el tema de cuando lo calculamos, cuál es el valor. El valor para una curva normal es cercano a 3, pero para que sea fácil decidir con relación a las demás, entonces a las demás le vamos a quitar 3 puntos para que esta sea 0 y así se queda siguiente. Ahora sí dale clic. Entonces, achítalo. Ya, ahora sí. Ya, entonces, si estuviéramos en el SPSS, que lo vamos a estar la próxima semana, entonces la normalidad la identificamos. Ya, entonces hay dos pruebas que usamos. La Kolmogorov-Smirnov, puede ser que tenga más de 50 datos, y la de Shapiro para las que tienen de 50 o menos. Bueno, esta es la secuencia, pero en el SPS que bien no lo vamos a hacer. Siguiente, prueba de student. Entonces, para la prueba de student, es una prueba que se usa para comparar dos promedios. Y si hablamos de promedios, quiere decir que la variable es cuantitativa de dos grupos, ¿ya?
tiene que tener una distribución normal y también es importante la hipótesis, la varianza y la independencia. ¿Ya? Esos son los requisitos que tienen. Y entonces, como les decía antes, las pruebas pueden ser de una sola cola, a la derecha o a la izquierda, pero que escoja de una o dos colas va a depender de su tipo de variable, de sus antecedentes, que es lo que han leído, ¿no? Pero en esta sesión solo va a ser todo, va a ser bilateral o de dos colas. Es decir, que o son iguales o son diferentes. Nada más que eso vamos a hacer. Siguiente. Luego la prueba de ANOVA. Entonces aquí tenemos qué características tiene la prueba de ANOVA. Nos va a servir para comparar, aquí me faltó poner el número, de 2 a más grupos, y esto se diferencia de la prueba T, que solamente es para 2. Se podría hacer una prueba ANOVA para 2 grupos, pero coincide solo con una de las pruebas T. La prueba T es un poco más flexible, tendrá más opciones. El ANOVA de un factor utiliza 2 variables, una quali y una quanti, ¿no? Y la quanti, la que tiene varios grupos, que van a ser comparados. Existe una distribución, igual que la prueba T. Por ejemplo, en la prueba T, si queremos comparar el consumo de hierro de hombres y mujeres, entonces la cantidad de hierro, los miligramos de hierro consumidos sería la variable quanti, y la variable quali sería el sexo, ¿no? Hombre y mujer. Entonces, necesitamos una variable que forme los grupos, ¿no? Y otra variable numérica, que es la que vamos a formar. Tiene que existir la distribución normal, ¿no? Existe homogeneidad de varianzas en los grupos, es decir, que la variabilidad entre todos los grupos debe ser semejante y los grupos son totalmente independientes los unos de los otros, no están relacionados entre sí. Generalmente, el análisis de varianza nos ayuda a diferenciar entre qué curioso, ¿no? Se llama análisis de varianza, pero al final nos ayuda a diferenciar los promedios, ¿no? La varianza entre grupos y la varianza dentro de grupos. Dentro de un grupo de una persona con la otra. Aquí tenemos el consumo de hierro en diferentes personas, en 30 personas, y al menos Entonces, decíamos, telefotos de igualdad. Entonces, ¿qué es lo que dice? La persona 1 tiene la misma cantidad que la persona 2, que la persona 3, que la persona 30, y así sucesivamente. Y la alterna es más fácil, simplemente dice, al menos uno es diferente. Seguimos. Y ahí está el gráfico, bueno, solo puse los más extremos, ¿no? Pero en realidad se podría haber hecho el gráfico de muchas personas y vemos pues la variabilidad que hay entre una y otra persona, ¿no? Ya, siguiente. En resumen, el ANOVA se realiza solo con variables cuantitativas de distribución normal. El ANOVA sirve para comparar promedios, sí, por fin apareció de 2 o más grupos, pero generalmente lo usamos a partir de 3, ¿no? Pero no tiene nada que se haga de 2 a 3. Con el ANOVA no se puede concluir, mucho ojo con eso. Si bien es cierto, con la prueba T puedo decir que el primer grupo tenga un promedio mayor que el otro grupo, pero con el ANOVA no sucede eso. La máxima conclusión es, al menos uno es diferente. ¿Por qué? Porque si encontramos que alguno evidentemente sea más alto, hay que hacer una prueba adicional. Pero en este curso no lo vamos a hacer, nos quedamos que al menos uno es diferente. Porque con el grado de atención que me estás dando, para diferenciar entre grupos se recuerda, hay las pruebas post-op. Y bueno, la referencia de ahí se terminó. ¿Más preguntas? ¿Quién tiene color morado? Ya.